1 y la estrofa 4, 1 y 4, 117. En busca de obreros se llama la alabanza. 117. Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con Él. ¿Quién irá, Señor, contigo hoy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. 4. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, escucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Muy bien, la 116, allí la estrofa 1 y 3, 116. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. 3. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Muy bien, vamos a orar y luego al estudio de la Biblia. Podemos. Padre nuestro, te alabamos, Dios, reconocemos, Padre, tu poder, tu grandeza y te agradecemos también que nos hayas venido a este lugar. Dios, nos has dado de lo necesario, Dios, para nuestras vidas. Has provisto, Dios, que bueno, podamos ver este día, podamos disfrutar este día, especialmente este primer día de la semana para dedicarlo a ti, Dios, adorándote, alabándote con toda la iglesia. Y Dios, por eso te damos gracias, reconocemos tu bondad, tu amor, tu misericordia, Dios, para con nosotros. Y Padre, pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestro corazón, nuestra mente, que nos ayudes, Padre, a que cada día tengamos una buena relación contigo, Dios. Por lo cual pedimos que perdones nuestras ofensas, nuestros pecados. Ayúdanos a andar de una manera aceptable para contigo, Dios, en cada día de nuestras vidas, que podamos tomar decisiones siempre tomándote en cuenta, Dios. Padre, oramos también por nuestras necesidades, Dios. Tú conoces la ansiedad, la preocupación que puede haber en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios. Sabes también la necesidad física o material que tenemos, Padre, por lo cual pedimos que nos puedas ayudar a llevar estas cargas, Padre. Sabemos que tú nos vas a cuidar, proteger y vas a suplir las necesidades que tenemos, Dios. Confiamos en tu voluntad, confiamos, Padre, en tu providencia, Dios, para que puedas proveernos. Y Dios, oramos por este tiempo de estudio que vamos a tener, Dios. Ayúdanos a enseñar tu palabra, ayúdanos a retenerla y aplicarla en nuestras vidas, Dios.
Padre, de esta manera queremos dejar, Dios, este tiempo en tus manos, Dios, pidiendo tu guía, tu bendición, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Amén. Bueno, vamos a estudiar. Bueno, vamos a hacer. Estamos hablando con respecto a la unidad, acerca de las cosas que fortalecen la unidad de la iglesia, la unidad de la iglesia. Ahora, hemos estado hablando algunos textos que la Biblia, o hemos tomado algunos textos en donde encontramos consejos, guías del apóstol Pablo, especialmente para que la iglesia pueda mantenerse unida. Hemos hablado acerca de cómo esto parte de una manera individual para ir de manera extensiva a la iglesia como grupo, como tal, como asamblea. Entonces, de esta manera hemos tomado textos de Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 4. Hemos estado hablando acerca de esos textos que hablan acerca de la unidad, de cómo debemos de tener una conducta de unidad. Ahora, la conducta de unidad fortalece a la iglesia porque esto permite que tú y yo podamos no solamente dar la gloria a Dios dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, sino también por el hecho de que esta conducta de unidad va a permitir que podamos ayudar a que nuestros hermanos en Cristo puedan crecer de la manera como tú y yo crecemos en Cristo. Cuando hay unidad sucede esto, cuando hay unidad tú y yo animamos a los otros a crecer, es más, inclusive animamos a los otros a que puedan madurar, pero eso sucede cuando hay unidad, cuando tenemos esta conducta de unidad. Si no, no nos vamos a poder soportar. Bueno, vamos a tomar el texto de Efesios capítulo 4. Hoy día vamos a avanzar vamos a continuar ese tema, pero vamos a tomar como base Efesios capítulo 4. Hay Biblias, en el libro de Biblias ahí están un poco escondidas, pero ahí hay Efesios capítulo 4, versículo versículo 1 y 2. Efesios capítulo 4, versículo 1 y 2. Versículo 1 dice: yo pues, si lo tienen ya, Efesios 4, 1 y 2, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia. ¿Quiénes? En amor. Ahora, en el versículo 3 usted encuentra la palabra unidad, ¿cierto? En el versículo 3, Efesios 4, 3. Encuentra la palabra unidad. Básicamente, cuando el apóstol Pablo nos dice que debemos de tener que debemos andar como es digno de la vocación con que hemos sido llamados, cuando nos pide andar con humildad, mansedumbre, con paciencia, esto tiene que ver con unidad, versículo 3, porque estas cosas permiten que tengamos unidad. Si tú y yo no tenemos mansedumbre, humildad, paciencia los unos a los otros, pues, no se olvídense, ¿no? La primera, pues nos vamos a estar, ¿no? Quejando el uno del otro, o sea, no vamos a poder convivir juntos como iglesia si no tenemos paciencia, humildad, o sea, versículo 2, ¿no? Humildad y mansedumbre, soporte, ¿no? Con paciencia los unos a los otros. Si no tenemos esto, no hay unidad. No puede haberlo del versículo 3. O en todo caso podemos seguir siendo parte de la iglesia, reuniéndonos en la iglesia, pero sin tener este sentido de querer fortalecer a la iglesia a través de la unidad. Ahora, fíjese, cuando no hay unidad, cuando no hay estas características, cuando no ponemos en práctica estas características que nos pide el versículo 2, entonces va a ser difícil que tú y yo crezcamos como iglesia. Individualmente podemos crecer, sí, pero como iglesia va a ser bien complicado porque no hay unidad, ¿verdad? Ahora, la Biblia, entre otras cosas, nos pide que tú y yo podamos ayudar a los demás también a crecer de la misma manera como hemos crecido en Cristo, ¿cierto? Versículo 13 habla acerca de eso, dice:
Versículo 13 dice, 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud. ¿De quién? De Cristo. O sea, todos debemos de llegar a esa estatura. Debemos de crecer para parecernos a Cristo, ¿verdad? Debemos de crecer para parecernos a Cristo, espiritualmente hablando. Ahora, pero ¿cómo vamos a ayudar a que los demás crezcan si no tenemos, si no hay unidad? ¿Cómo puedo ayudar a mi hermano, a mi hermana a crecer si obviamente no puedo relacionarme con ella más allá del hecho de estar juntos en la iglesia? No puedo ir más allá, o sea, no doy ese paso para poder edificarlo, para poder ayudarlo a crecer. Amén. Entonces por eso es necesario practicar Efesios 4:2. Humildad, mansedumbre, paciencia, para poder tener esta conducta de unidad, para poder animar que la iglesia esté unida y de esta manera pueda hacer lo que dice el versículo 13, pueda ayudar a que mis hermanos en Cristo puedan crecer de la manera como tú y yo hemos crecido. Es más, ¿quién quiere leer el versículo 14? Omar, ¿puedes leerlo? ¿Puedes? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ok, entonces, otra vez, aquí este versículo ahora habla acerca de la madurez. Debemos de crecer, ¿para qué? Para madurar. Versículo 13, debemos de crecer para parecernos a Cristo. Y ahora el versículo 14 nos dice, debemos de crecer para madurar, para dejar de ser niños. Dejar de ser niños. Entonces, ahora, no solamente individualmente debemos de madurar, sino también que debemos ayudar a otros a que maduren. También. Pero esto no va a suceder si no hay unidad. Si no hay lo del versículo 2. Paciencia, humildad, mansedumbre, para soportarnos unos a nosotros en amor y ayudar a crecer y ayudar a que puedan madurar. Ok, ahora versículo 15 y 16, no sé si alguien quiere leerlo también, Efesios 4, 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza en Cristo, y en todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Muy bien, ok, otra vez encontramos la palabra unidad, en el versículo 16 específicamente, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido, versículo 16, y unido por todas las coyunturas se ayudan ¿qué? Mutuamente. Ahora, ¿cómo nos podemos ayudar mutuamente si no hay unidad? ¿Verdad? ¿Cómo podemos estar unidos si no podemos fortalecer la relación que tenemos los unos con nosotros? ¿Verdad? ¿Cómo puede haber esto? Bueno, la Biblia en ese sentido, el capítulo 4 nos habla acerca de esto, de cómo tú y yo no solamente debemos de tener una conducta de unidad, sino de cómo tú y yo a través de esta conducta de unidad pueda ayudar, no solamente pueda crecer espiritualmente solo, sino también pueda ayudar a los demás hermanos, mis hermanos en Cristo a que crezcan y que maduren espiritualmente hablando. Y es más, debemos de buscar esto para que la iglesia, versículo 16, el cuerpo esté unido, el cuerpo de Cristo, la iglesia, esté bien concertado, esté unido. ¿Por qué? Bueno, ahí se encuentra en el versículo 16 esta frase que dice ayuda mutua o ayuda mutuamente. ¿Encuentras esa frase ahí? Amén. ¿Encontramos esa frase en el versículo 16? Nos ayudamos mutuamente. ¿Por qué? Porque estamos unidos. ¿Verdad? Bueno, no Estados Unidos del país, ¿no? Sino estamos unidos. O sea, estamos unidos realmente, ¿verdad? Estamos unidos. O sea, nos ayudamos porque hay esa conducta de unidad que nació en ti, que tú y yo aprendimos, mejor dicho aprendimos, no nació, sino mejor dicho aprendimos a tener esa conducta de unidad, de crecer, pero ayudar a crecer, de madurar, pero también ayudar a madurar, y de buscar la unidad para que otros también busquen lo mismo, puedan buscar la unidad y así tú y yo podamos ser edificados, la iglesia puede ser edificada en amor. Así termina el versículo 16. Ok, ahora lo que vamos a estar viendo hoy día tiene que ver con respecto a este Salmo 127, versículo 1. Siguiendo con este tema acerca de las cosas que fortalecen la unidad,
ya hemos visto cómo tú y yo debemos de tener una conducta de unidad para animar, ayudar a los otros a crecer, para ayudar a los otros a madurar, para que la iglesia pueda estar unida. Ahora vamos a estar viendo nosotros acerca de en base a qué o cuál es la base para esta unidad. ¿Quién nos da la base para poder estar unidos? Muy bien, eso es lo que vamos a estar viendo. Salmo capítulo 127, Salmo 127, versículo 1. Es un salmo conocido, probablemente algunos lo han leído, algunos lo saben de memoria, como oyentes de repente digo, maybe no. O Emanuel, o Hugo de repente ya. 127, 1. ¿Lo tienes tú? ¿Sí? Oh, no, ok, vamos a buscarlo. Sí, al que lo tiene lo puede leer. 127. Ajá, 127, versículo 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Ajá. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ajá, muy ¿Sigo? bien. No, hasta ahí está bien. Salmo 127, versículo 1. Ahora nos vamos a enfocar básicamente en la primera frase de este versículo 1. La frase que dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan ¿quiénes? Los que la edifican. Ok, ahora esta palabra, esta parte de la palabra de Dios es un verso que lo he escuchado varias veces, probablemente usted también lo ha escuchado varias veces. Pero bueno, aquí la palabra de Dios nos está diciendo, nos está hablando acerca de cómo debemos edificar nuestra casa. Nuestra casa la debemos edificar en Dios, o que Dios tiene que ser aquel que edifique o construya nuestra casa. Ahora la pregunta con esto, con respecto a esta palabra casa, es ¿quiénes habitan o quiénes viven en una casa? ¿Verdad? La familia, ¿verdad? La familia vive en una casa. ¿Quiénes? Bueno, si podemos especificar, ¿verdad? Por lo general, papá, mamá, hijos, ok, la familia. Ok, entonces cuando leemos este versículo de la palabra de Dios, básicamente la Biblia lo que nos está diciendo, cuando nos habla acerca de casa, no nos está hablando acerca del edificio, no está hablando acerca del cuarto en el cual tú y yo estamos viviendo, sino más bien en este versículo 1, la palabra de Dios cuando se refiere a casa, se refiere a los miembros, a las personas que están habitando en ese lugar, en esa habitación, en ese cuarto, o en esas cuatro paredes en donde están estas personas. Básicamente lo que nos da a entender el salmista es de que si tú y yo, que tú y yo debemos de edificar a los miembros de nuestra familia, porque casa no son las paredes, sino ya hemos especificado que es la familia. Casa no son las paredes, sino es la familia. Entonces Jehová o el salmista lo que nos está diciendo aquí es que tú y yo debemos edificar a nuestra familia. O sea, edificar a nuestra familia. Mi papá, mi mamá, mis hijos, nuestros hijos, tú y yo debemos de ser edificados, debemos de ser construidos. Pero ¿cómo debemos de ser construidos? ¿Cómo debemos de ser edificados? ¿O quién nos debe de edificar? ¿Quién debe de edificar nuestra familia? Dios. Exactamente. Si Jehová no edificare, ¿qué? Mi familia. O sea, no estamos hablando de otra vez del edificio, de las paredes, sino de los que viven dentro de esta casa, dentro de estas cuatro paredes. Es decir, si Jehová no edifica tu familia, en vano es el trabajo que podemos estar haciendo, si es que estamos haciendo algún tipo de trabajo. Ahora, entonces, aquí la palabra de Dios nos habla acerca de cada uno de los miembros de nuestra familia. Ahora, esta palabra edificar, específicamente esta palabra que se usa en este salmo, edificar, es una palabra que está relacionada con la paciencia. Cuando vemos el significado de la palabra en el hebreo, esta palabra se relaciona con paciencia, es decir, que alguien está construyendo algo o pacientemente está construyendo algo. Ahora, si esta palabra edificar se relaciona con Dios, eso quiere decir que Dios pacientemente va a ir construyendo, va a ir edificando a cada uno de los miembros de nuestras familias. Dios es un Dios constructor, es un Dios paciente, pero es un Dios constructor. Dios puede ayudarnos a crecer, Dios puede ayudar a que mi familia pueda ser edificada.
Ok, ahora vamos a leer otro texto, Efesios capítulo 2, versículo 20. Es un texto, otro texto un poco más conocido, Efesios 2, 20. Dios debe de edificar nuestras casas, debe construir pacientemente nuestros hogares. Debemos de dejar que Dios construya y nos edifique pacientemente nuestros hogares, a los miembros de nuestra familia. Efesios 2:20. Efesios 2:20. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ajá, muy bien. Ok. Ahora, cuando leemos, buenos días, adelante por favor, cuando leemos Efesios 2:20, encontramos allí que también la Biblia nos menciona acerca de algo que va a edificar, pero en este caso, cuando el apóstol Pablo habla de edificación, en este versículo 20, el apóstol Pablo ahora está hablando acerca de la iglesia, porque eso es una carta que él da a la iglesia. Y él dice a la iglesia debe de edificarse, debe dejarse edificar pacientemente o ser construida pacientemente por alguien. Ahora, ¿quién es el que va a construir pacientemente la iglesia? Bueno, de la misma manera como Dios edifica a cada uno de los miembros de nuestras familias y lo dejamos, de la misma manera hay alguien que va a edificar pacientemente a la iglesia. Y en ese sentido el versículo 20 nos dice que la parte principal o quien va a edificar a la iglesia es Jesucristo. La última parte del versículo 20 dice eso, ¿no es cierto? Jesucristo es la piedra, el ángulo principal. Es aquel que va a sostener esta edificación, esta construcción llamada iglesia. Ahora la iglesia va a sostener el edificio. Va a sostener el edificio, va a permitir que pueda ser edificado porque hay una buena base. Ahora, ¿quiénes conforman la iglesia? Los miembros, ¿verdad? Nosotros. Otra vez, la palabra iglesia tiene, de cierta manera, hay un paralelismo con la palabra casa. ¿Por qué? Bueno, porque de igual manera como la casa no se refiere a las paredes, sino a las personas, la palabra iglesia tampoco se refiere a las paredes, a la construcción, sino más bien a las personas que la conforman. Va a haber alguien que pacientemente va a edificar a la iglesia, y este es Cristo. Cristo va a edificar, va a ser el soporte que va a permitir que su iglesia pueda edificarse. Ok, ahora, ¿por qué este texto debe ser aplicado? Es decir, ¿por qué tú y yo debemos entender que este es un texto para mí, para ti, para nosotros, o sea? Ok, ¿qué piensan? ¿Por qué debemos hacer esto? Versículo 20, Efesios 2:20. ¿Otra vez es tu pregunta? ¿Por qué debemos aplicar lo que la Biblia nos enseña en el versículo 20? ¿Por qué debemos dejarnos edificar, ¿verdad?, en el fundamento de los apóstoles, teniendo como base principal a Cristo? Para el crecimiento. Para crecimiento, ok. Para crecimiento, pero ¿por qué? Para hacer un templo santo del Señor. Para hacer un templo santo del Señor, muy bien. ¿Por qué? Para mantener la unidad. Para mantener la unidad, ok. Pero ¿por qué tú y yo tenemos esta responsabilidad de mantener la unidad, de crecer, ¿por qué tenemos esta responsabilidad? Lea el versículo 19. ¿Si alguien quiere leer el versículo 19? No Así sé. que ya no sois extranjeros ni advenedizos, Ok. sino con Ciudadanos. ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ajá. Porque somos la iglesia, somos nosotros. Somos la familia de Dios. Es decir, tú y yo ya no somos extranjeros ni advenedizos. O sea, no somos personas que de pronto venimos simplemente por venir o nos reunimos simplemente por reunirnos, sino más bien tú y yo venimos a reunirnos o ser parte de la iglesia porque hemos asumido esa responsabilidad, hemos asumido ese compromiso. Conscientemente lo hemos hecho, y en ese sentido el apóstol Pablo nos hace recordar esa responsabilidad.
nos dice, ok, ahora que ustedes ya no son extranjeros, o sea, no son ajenos a la iglesia, ahora que ustedes no son advenedizos, o sea, personas que solamente vienen por venir, o se reúnen por reunir, sino ahora que ustedes son miembros de la familia de Dios. Eso dice el versículo 19, ¿cierto? Miembros de la familia de Dios. Entonces ahora les corresponden, tienen que tomar esta responsabilidad. Sí, ¿para qué? Bueno, para buscar unidad. Sí, ¿para qué? Para crecer. Sí, es cierto. Pero usted busca crecer, usted busca la unidad porque usted ahora es miembro de la familia de Dios. Y porque es miembro de la familia de Dios, ahora tiene esta responsabilidad. Esta responsabilidad de buscar ser edificado, de dejarse construir pacientemente por Cristo. Dejar que Cristo construya, nos edifique pacientemente. Haga lo que tiene que hacer en nosotros para que tú y yo nos parezcamos más y más a Cristo. Ahora, construir pacientemente no es fácil. Ok, ¿cuáles son las cosas, las dificultades que encontramos cuando construimos? Bueno, aquí tenemos varios constructores, ¿verdad? Es decir, trabajan en la construcción. ¿Qué es lo más complicado para construir algo? ¿Cuáles son las complicaciones que hay? A ver, okay, Diferentes culturas. Diferentes culturas, bueno, ya está hablando de la iglesia, claro, hablando de la edificación en la iglesia. Pero hablando de la construcción en sí, literalmente construir una casa. ¿Qué es complicado? ¿Qué es lo más difícil? Hacer la estructura y hacer los planos. Hacer los planos. Oye, acá en la tierra de Alabama es anaranjada, ¿no? Es anaranjada, ¿verdad? Orange, clay, rojiza. Es rojiza y es dura. Es bien dura. No, Evelyn y yo plantamos, mejor dicho, arbustos, pero la tierra es bien dura. Y ya no me imagino cómo ustedes que trabajan ahí constantemente, pues, ¿no? Le dan duro a la tierra. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa complicada hay aparte de las construcciones? Construir en sí, los ladrillos. Ustedes se dedican a ladrillos, ¿verdad? ¿O en qué? ¿A qué? Primer, la madera. Oh, la madera. Ok. ¿Y tú a qué te...? Al acabado. Al acabado, ok. Bueno, ya Jorge es el final, ¿no? Al final viene Jorge, ¿no? Pasa, ¿no? Saca brillo, todo. Muy bien. Pero es complicado. Hay cosas que son difíciles. Y a veces los constructores en sí tienen que lidiar, no es fácil construir algo, pero tienen que tener se puede decir que deben tener paciencia, ¿no? Para lo que está haciendo uno, para mantenerse. Claro, mucha dedicación para mantenerse en ese trabajo. Bueno, aparte obviamente hay necesidad en sí, y es cierto, hay necesidad. Pero obviamente esto, necesitamos el dinero, por eso trabajamos. Pero obviamente queremos hacer un buen trabajo, y para hacer un buen trabajo pues necesitamos dedicarnos bien, ¿verdad? De igual manera para hacer un pastelito bien, ¿no? Bien hecho, ¿no? Que esté bien sabroso. Oye, ¿sabes hacer 3 leches de chocolate también? El hermano es panadero, el hermano sabe mucho de eso. Cada vez que Marlo me habla de ti me da hambre. El hermano de Marlo, Omar. Pero o sea, no, tú y yo entendemos esa idea, ¿cierto? No es fácil construir o edificar algo, no es fácil. Ahora, si esto lo aplicamos a nuestra vida espiritual, ¿cuáles son las complicaciones con las cuales Jesús, si Jesús es el constructor, cuáles son las complicaciones que Jesús puede encontrar en su iglesia para que pueda construirla? La persona no entiende a veces. La persona no entiende a veces, ¿verdad? La necedad. ¿La qué? La necedad. La necedad, ¿verdad? No entienden, el necio. No quiere o No. no queremos. No quieren o no queremos Y no dejarnos podemos construir. La vida nos pide ir por un camino, pero nos vamos por otro. ¿Qué más? La necedad, que no entienden. ¿Qué más? ¿Qué es lo que no le deja construir a Jesús? La falta de amor. La falta de amor, ok, buen punto. Construir Falta de algo, fe. tiene uno que Falta tener de amor. fe. Sí, falta de fe. Falta de fe en el sentido de que creer lo que Dios dice es verdad, se va a cumplir, se va a hacer. Y de aceptar su enseñanza.
aceptar su enseñanza, ¿verdad? Empatía y solidaridad. Solidaridad, ok, también. ¿Qué más? A ver, preguntemos a ver a quién. Ok, no, bueno. La obediencia. Obediencia, ok. Como dijo hace un rato, la unidad. La unidad. Todos juntos. Tener esa actitud de unidad, ¿verdad? La actitud de unidad. Ay, qué tremendo. Han habido algunos constructores que no han hecho su trabajo bien, o que lo han hecho a su manera y que... Ahí se va. Muchos. Y que ¿te ha tocado de esos también? Hay muchos. ¿Has visto algunos de ellos? Claro, la Sí. responsabilidad. sobre todo. ¿Ustedes también han visto sus trabajos así? Es que muchos gustan el título, pero no quieren decir. Oh, ok. El título, ¿no? Presidente, ¿no? Pero no quiere hacer el trabajo en sí. Pero no ejercen. Exactamente. Trabajando, andamos remodelando una parte y las paredes no estaban clavadas, estaban todas sueltas. Wow, no, pues ¿cómo van a hacer eso? No se puede. O sea, El piso también, unos más altos y otros más No, bajitos. no se puede hacerlo otra vez. Eh, Ok, ahora si se dan cuenta, Efesios 2:20, cuando nos habla acerca de edificación, o yendo inclusive ese texto que leímos en Salmo 127:1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. ¿Por qué? Bueno, porque hay cosas que Dios necesita. Debemos dejar que Dios construya pacientemente si eres papá, como padre, como madre, que Dios empiece a construir eficientemente para que Dios pueda tener un producto, el producto que Dios quiere en ti, en mí. Entonces eso significa que tú y yo debemos dejar que Dios construya, debemos dejar que Dios edifique en nosotros. A veces es la falta de paciencia, a veces la falta de solidaridad, la falta de amor, la falta de entendimiento, la falta de fe, la falta de obediencia, ¿verdad? O sea, a veces son muchas cosas, pero si tú y yo queremos que Dios edifique nuestras vidas, debemos dejarlo de construir. Debemos dejar de poner esos obstáculos. Ahora, Efesios 2:20 incluso dice esto, afirma esto, porque Efesios 2:20 ya habla acerca de la iglesia. Cuando el apóstol Pablo dice que la iglesia debe de ser, versículo 20 dice, ¿con qué empieza el versículo 20? ¿Con qué palabra empieza el versículo 20? O sea, déjense edificar pacientemente por el constructor. ¿Quién es el constructor de la iglesia? Bueno, el versículo 20 dice que Cristo es el fundamento, la piedra angular de la iglesia. Entonces debemos dejarnos construir pacientemente. La iglesia debe dejarse construir pacientemente por Cristo. Ahora, ¿qué obstáculos se encuentra Cristo en la iglesia? Esos obstáculos es lo que impide que la iglesia pueda ser edificada. Ahora, si tú y yo tenemos una actitud de unidad, si tú y yo buscamos la unidad en la iglesia, entonces va a ser más sencillo. Porque todos pensamos de la misma manera, todos queremos lo mismo, buscamos lo mismo. Queremos que Cristo nos edifique pacientemente. Pero si no hay unidad, entonces, bueno, por ahí uno está buscando otra cosa, otro hermano está buscando otra cosa. No vamos a estar hablando acerca de esto, pero, o sea, cuando no hay unidad, buscamos cosas distintas y al final esas cosas se convierten en un obstáculo para que Cristo construya. Edifique pacientemente a su iglesia. Edifique pacientemente a tu iglesia. Ahora, imagínate, tú eres padre de familia, somos padres de familia y queremos construir o edificar a nuestros hijos. Construir y edificar a nuestros hijos. Ahora, ¿qué obstáculos encontramos en nuestros hijos para construirlos o edificarlos en la fe en Cristo? Hablen ahora sí, padres de familia. Ustedes tienen la palabra. Y aquí están sus hijos, así que digan la verdad. Hermano, rebeldía y desobediencia. ¿Cómo dice? Rebeldía y desobediencia. Rebeldía y A desobediencia. veces se impide que se pueda hacer bien el trabajo, ¿no? Es tremendo, hermano. A veces a los niños llamamos al niño, ven, le llamamos por su nombre, ¿no? Ven, no quieren venir, o sea, ¿a quiénes les ha pasado eso? O han abierto a la puerta de su casa, el niño sale corriendo, ven, regresa, ¿dónde vas? No, ¿dónde vas? No quiere regresar, pero tenemos que lidiar con eso, tenemos que construir pacientemente, edificar pacientemente a nuestros hijos, ¿cierto? Si queremos que ellos sean edificados en Cristo, tenemos que edificarlos pacientemente.
construir en ellos Hay pacientemente. también que tener carácter. No, claro, Porque definitivamente, porque si no una tienes, bola contigo. si uno no tiene carácter, o sea, uno puede renunciar a la primera, a la segunda. O sea, hay personas que renuncian, obviamente antes de que cumplan el trabajo. Y el trabajo de padre es un trabajo de ¿cuántos años, hermanos? Toda la vida. Toda la vida, están 10 años. Ok, hermano, a ver. Yo aprendí que en realidad para esto nosotros debemos de instruir con el ejemplo a nuestros hijos para que puedan ser. Claro, con el ejemplo, o sea, debemos de dar el ejemplo, debemos de hablarles, enseñarles, obviamente, hablarles, pero también dar el ejemplo, ¿verdad? El ejemplo, ¿no? A veces, bueno, a un niño literalmente le dices que haga algo, a veces son rebeldes, no quieren obedecer, ¿verdad, Laila? No, Laila. Laila quiere agua. Quiere agua y leche. Pastel de 3 leches, Omar, ya ya come. Ok, hay que tener cuidado. Pero, o sea, viene en teoría, viene en la teoría, pero también viene en la práctica. O sea, debemos hablar a nuestros muchachos, pero también debemos enseñarles con el ejemplo. Debemos decirles por dónde deben de andar, pero también debemos decirles, enseñarles el camino por donde estamos andando, que es el camino por donde ellos también deben andar. O sea, viene teoría, pero también viene la práctica. Debemos de conocer, debemos de hablar para que ellos también puedan empezar a poner en práctica lo que tú y yo también ponemos en práctica. Avancemos, vamos a leer un texto más, Hechos capítulo 20, versículo 32. Dejémonos edificar, tenemos que dejarnos edificar por Cristo. Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos 20, 32. Si alguien lo encuentra, lo puede... Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para edificaros y daros herencia con todas las santificados. Todos los santificados. Ajá, muy bien. Ok. Una palabra que es sinónima, de lo que estamos hablando, de edificación. La palabra edificación es sinónimo de la palabra sobre edificar, que encontramos en el versículo 32. ¿Verdad, María? ¿Verdad, María Milagros? Ok, Hechos 20:32. Hechos 20:32 nos habla acerca de la edificación también. ¿Por qué? Otra vez porque ahí se usa la palabra sobre edificaros, que es una palabra sinónima, muy relacionada con la palabra edificación, o sea, edificados. Ahora, fíjate, hablando acerca de esto de lo que es el conocimiento y la práctica, es decir, una persona puede aprender no solamente a leer o a escuchar algo, sino también al ver el ejemplo, como el hermano estaba mencionando. O sea, nuestro testimonio, nuestro buen ejemplo, sí, es cierto, y para que pueda ser edificado, claro, es cierto. Pero en esta parte de la palabra de Dios encontramos, creo que encontramos por dónde debemos empezar, quizás. Versículo 32 dice, lo voy a leer una vez más, dice, y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a qué más? Y a la palabra de su gracia. O sea, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ok, ¿dónde encontramos la palabra de Dios, hermanos? La Biblia es la palabra de Dios. O sea, si hay algo que el apóstol Pablo está recomendando a sus hermanos en Cristo, es esto, que ellos aprendan la palabra de Dios. O sea, primero que la conozcan, que la lean, que la estudien, que estudien la palabra de Dios. ¿Por qué es importante estudiar la palabra de Dios? Hugo, o Emanuel, o Jennifer. Bueno, los tres, a ver. Piedra, papel o tijera. ¿Quién responde? Adiel. ¿Por qué es importante, Adiel, leer la palabra de Dios según el versículo 32? Jennifer, ¿por qué es importante leer la palabra de Dios? ¿Qué puede hacer la palabra de Dios por nosotros? Para aprender y ser. ¿Para aprender? Para edificarnos, tiene poder para edificarnos. Ahora, denle las gracias a la hermana Magdalena que respondió por ustedes. Perdón, hermano. Oiga, perdón si hice mal. Yo le iba a Jennifer, Ariel respondió por Hugo y Emanuel. Es que me ganó
Jenny te ganó. Sí, Respondimos dice más Jennifer que rápido. le ganó la I just don't even know what the word is. Oh, the word edify. Build up, build up. ¿O sí está bien, hermano? Sí. No, está bien, la pregunta, la respuesta es correcta. Ok, ¿por qué debemos leer la palabra de Dios? Bueno, porque la palabra de Dios tiene poder para edificarnos. Leemos la palabra de Dios, la ponemos en práctica, entonces vamos a ser edificados. Amén. Ok, la teoría va de la mano de la práctica. O sea, ¿debemos dar buen ejemplo? Sí, pero obviamente podemos dar buen ejemplo cuando sabemos lo que debemos hacer. Entonces, leemos la palabra de Dios, ponemos en práctica, somos edificados. Somos edificados por la palabra de Dios. Ahora, hay un texto, Juan 17:17. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Juan 17:17. ¿Por qué debo de hacer esto? ¿Por qué debo de leer la palabra de Dios? ¿Por qué debo de leer la palabra de Dios? Esta pregunta va para los adolescentes. Otra vez para los adolescentes. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Ok, la pregunta con respecto a ese versículo, Juan 17:17, es ¿por qué debo de leer y aplicar la palabra de Dios? Según ese versículo 17. Para los jóvenes. Para los jóvenes. A ver, Ariel, Jennifer, Hugo, Emanuel, ¿por qué debo de leer y poner en práctica la palabra de Dios? Ok. Vamos a dejarlo, pero ahora sí. Ahora, ya le dijo, ya, no. ¿Por qué? ¿Por qué, muchachos? ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué debo de leer? Why do I need to read and apply the word of God? Because la palabra de Dios es la verdad. Simplemente porque la palabra de Dios es verdad. Es verdad. Si la palabra de Dios es verdad, entonces tú y yo no solamente la leemos, sino también que la aplicamos en nuestra vida. Porque la palabra de Dios es la verdad. Si yo creo que lo que Dios me dice es verdad, entonces ¿qué hago? Bueno, no solamente lo leo, sino también lo practico. ¿Cierto? Porque yo creo que la palabra de Dios es verdad. Ahora, ok, vamos a poner esto en práctica. Tú y yo debemos de leer la palabra de Dios porque la palabra de Dios a nosotros nos edifica. Nos va a edificar. Ahora, ¿quiénes aquí quieren ser edificados? O mejor dicho, bueno, Dios tiene la disponibilidad de edificarnos, de hacernos crecer. Él es un constructor paciente. Ahora, ¿quiénes quieren dejarse edificar por Jesús? ¿Quiénes quieren dejarse edificar por Jesús? Ahora, es una pregunta que tú y yo debemos hacer, porque hacernos, es muy sencilla la pregunta, pero debemos de hacernos. ¿Por qué? Bueno, porque eso va a permitir que tú y yo podamos crecer en unidad. Cuando todos buscamos lo mismo, la iglesia crece en unidad. Cuando todos buscamos lo mismo, la iglesia crece en unidad. Si tú y yo creemos que la palabra de Dios es verdad, si tú y yo, porque la palabra de Dios es verdad, la leemos, si tú y yo, porque la palabra de Dios es verdad, la aplicamos, entonces estamos buscando lo mismo y inevitablemente vamos a crear la unidad en la iglesia, porque todos buscamos lo mismo. Pero ¿cuáles son esos obstáculos que nos impiden buscar lo mismo? ¿Cuáles son esos obstáculos que impiden a que Jesús pueda construir o edificar su iglesia? Él quiere construir su iglesia pacientemente, pero muchas veces hay algunos obstáculos con los que Él se puede encontrar. Y los miembros de la iglesia somos tú y yo, probablemente hay algunos obstáculos que Él pueda ver en nuestras vidas que impiden que Él pueda construir pacientemente o edificar pacientemente a la iglesia. Pensemos en eso, meditemos en esto, porque la Biblia lo que acaba de hacer es darnos algunos fundamentos prácticos para fortalecer nuestra unidad. Tengamos esta actitud de buscar la unidad, buscar lo mismo, para que se le haga fácil al Señor edificar su iglesia, construir su iglesia. Amén, hermanos. Bueno, Dios les bendiga. Vamos a prepararnos para el para el culto de adoración. Entonces, vamos a invitar a las hermanas a pasar al Eco Room y acá nos quedamos con los varones para prepararnos para el culto. Dios les bendiga, hermanos.